Y hasta tal punto esta avecilla de largo pico y lomo jaspeado, muy mimético con la tierra, nos era desconocida a la cuadrilla, que aún recuerdo la vez que, hace unos años, mi hermano Manolo bajó una en un lugar insólito, un páramo pedregoso de Serrada, y fue tanta su sorpresa que convocó a capítulo, pregonando a los cuatro vientos que había derribado una chocha codorniz. Serrada aparece escondida en una suave vaguada, a simple vista discreta, pero llena de sorpresas para quien se adentra en ella. Continuamos nuestro paseo por los pueblos de Castilla de esta sexta ruta de Don Miguel y nos aproximamos al final, pero no por ello perdemos la esencia y el alma de estos lugares. Llegamos a Serrada, un pueblo donde casi cada casa guarda una bodega bajo sus cimientos y donde el vino, el arte y las tradiciones forman parte de su identidad. Vamos a descubrirlo. El corazón monumental lo forman la iglesia de San Pedro Apóstol y el ayuntamiento. La iglesia, levantada entre el siglo XVII y el XVIII, luce un espectacular retablo barroco con columnas salomónicas cubiertas de pámpanos y racimos. Aquí se conserva una talla de San Miguel atribuida a Gregorio Fernández, considerada una auténtica joya artística. En su museo parroquial se custodian piezas de orfebrería, custodias góticas y barrocas, cálices y objetos litúrgicos que durante siglos fueron guardados por familias del pueblo, un patrimonio protegido por la devoción vecinal. El siglo XVIII dejó en Serrada un conjunto de casonas solariegas que hablan de la prosperidad vinícola. La casa del obispo, la de Víctor de Castro Bocos o la de los Moyano recuerdan una época en la que el vino marcaba el ritmo económico y social del municipio. El Pozo Bueno, con sus 4 arcos de ladrillo, sigue siendo símbolo popular. Aquí se bendicen los campos cada primavera, manteniendo vivas las tradiciones agrícolas. Serrada sorprende porque sus calles son un museo abierto. Desde los años 90, escultores y pintores nacionales e internacionales llenaron fachadas de obras contemporáneas que hoy conviven con el adobe y el ladrillo castellano. El Paseo del Arte reúne esculturas de reconocido prestigio y murales que representan escenas tradicionales. Un diálogo entre pasado y presente que convierte al pueblo en referente cultural en plena meseta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente de los municipios o de los pueblos tienen que ir a ver arte o un museo? Siempre tenemos esa idea, ¿no?, del museo cerrado y lo que estamos acostumbrados. Y dijeron, pues nos vamos a plantear hacer un museo poco a poco al aire libre. ¿Cómo se hace? Es una cosa muy interesante, es un proyecto interesante. Es un proyecto que se empieza denominando Cosecha y que se recaba información artistas, primero nacionales, primero de Valladolid, Castilla y León, y se va aumentando y abriendo un poco el abanico. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que hacen ellos es donar la obra, y eso es muy importante porque al final, si no, un municipio no creo que tuviese recurso como para estar instalando todos los años una escultura, una pintura mural. Al principio costó un poquito, pero con el paso del tiempo los propios artistas hicieron eco de lo que estaba ocurriendo en Serrada y eran ellos los que se ponían en contacto o los que se ponían en contacto con nosotros año tras año. Bajo Serrada se extiende un auténtico laberinto subterráneo. En Bodegas de Alberto, situada en lo que fue una granja solariega del siglo XVII, más de 1 kilómetro de galerías excavadas guardan el vino entre bóvedas de cañón. Aquí, cada cruce tiene un nombre, como si fueran calles bajo tierra. Bueno, pues estamos en el corazón de la denominación de origen Rueda, que en el pasado se conocía como Vinos de la Tierra de Medina, y es una zona maravillosa para el cultivo de la vid y sobre todo de nuestra variedad reina, la autóctona, que es la variedad Verdejo. Gracias a nuestro suelo, a nuestro clima y a las gentes que saben cómo manejarla, tenemos unos vinos de una altísima calidad, sobre todo blancos. Desde el siglo XVII,
Cuando los frailes obtuvieron privilegio real para elaborar vino, este lugar no ha dejado de producirlo. El vino de Serrada, ligado a la tradición vitivinícola de la zona, sigue siendo motor económico y cultural. Pues mira, nos encontramos justo en nuestro singular parque de Damajuanas, que es una de las fases de elaboración de nuestro vino dorado. Estos vinos tienen una historia riquísima que se remonta al siglo XIV. Se llamaban vinos de corte precisamente porque desde estas bodegas se mandaban vinos a la corte de Felipe II y eran muy apreciados por su calidad y por su antigüedad, porque cuanto más viejos eran, más precio se pagaba. Nuestra familia ha mantenido este estilo de elaboraciones, de las que en esta fase estamos haciendo una hiperoxidación, es decir, añejamos el vino de una forma deliberada y después de esto pasa por presoleras y soleras. En la actualidad pues son unos vinos súper valorados, sobre todo por el público más entendido. Son vinos generosos, de alta graduación, pero tienen como base también nuestra variedad verdejo. En la parte de los dorados tendríamos el seco y el dulce, y luego en crianza biológica nuestro pálido, pero con sobre todo vinos muy singulares y que van muy unidos a las tradiciones de esta zona. Las bodegas subterráneas mantienen temperatura y humedad constantes, perfectas para la crianza. En la actualidad, 1,5 kilómetros de galerías subterráneas que recorren el subsuelo de Serrada, unas bóvedas de cañón de ladrillo mudéjar que son una maravilla y que animamos que vengan a conocer en persona porque merece la pena. Pero Serrada no solo es vino, también es tierra de quesos. En Quesería Campo Ovejas se elabora queso de oveja de manera artesanal, cuidando desde la leche hasta su maduración. Algunos de sus quesos incluso se afinan en bodegas centenarias, aprovechando las condiciones naturales del subsuelo. Tradición familiar, innovación y respeto por el producto que ha llevado su nombre más allá de nuestras fronteras. Bueno, pues estamos en territorio de ovejas, entonces el queso que se hace es un queso artesano, de leche cruda de oveja, queso distinguido, buscando siempre la excelencia y la calidad. Las gamas serían semicurado, curado, añejo, pero eso dentro de lo que es el queso castellano tradicional. Pero luego tenemos los quesos de autor que denominamos, tenemos el ahumado, muy famoso, porque fue mejor ahumado en el mundial, trufado, corteza lavada. Bueno, hay una variedad para cubrir todos los públicos. Junto a Campo Oveja, otras queserías como Quesos Félix mantienen viva esta tradición. Es una elaboración artesana, de tal forma que consiste en pasar de leche a cuajada, cortamos la cuajada y esos granitos de cuajada son los que se meten en los moldes, y luego ya viene una parte muy importante que es el afinado sobre tablas de madera, con su corteza natural, sus mohos naturales, envejecimiento subterráneo. Es bonito. Además en la quesería, fíjate, no solo hacemos excursión con catas variedad y tal, sino que hacemos talleres y tú puedes hacer tu propio quesito aquí. Vienes, haces tu quesito, luego le comemos, no sé qué, pasas un rato súper entretenido. Y bueno, pues dar vida a nuestros pueblos al final, siempre que sea hacer excursiones a los pueblos de nuestra región, pues les ayudamos también a darles vida y a darles movimiento. Cada año, la Feria Europea del Queso convierte a Serrada en punto de encuentro para productores y amantes de este alimento esencial en la gastronomía castellana. Estamos dentro de la Asociación Ruta Europea del Queso y lo que hacemos es el primer fin de semana de junio, la Feria Europea del Queso, donde tenemos quesos de todo, de España y Portugal, de momento, pero vamos, que os podría decir, Idiazábal, Alcácer, estos tal, o sea, como los mejores, y donde se hacen un montón de actividades, pero sobre todo, pues eso, catas y donde tenemos un mercado de queso excepcional. Es un momento perfecto para los amantes del queso, para poder venir y poder probar o comprar quesos sin moverte de un lugar. Serrada vive sus tradiciones con intensidad. La fiesta del novillo, en agosto, transforma la Plaza Mayor en coso taurino improvisado, y en septiembre, la fiesta de la vendimia celebra el fruto que ha marcado su historia,
el vino. Evidentemente la pisada de la uva, hay cosas que no pueden faltar dentro de una fiesta de la vendimia, pero un espectáculo muy bonito que es el mismo sábado, la quema de la madre. Quemamos la madre, lo que teóricamente se dice la madre, lo que recubría lo que estaba dentro de la cuba, y lo que nosotros pretendemos con fuego, es un espectáculo precioso. Lo que pretendemos es decir de alguna forma adiós al vino de ese año, para encajar al día siguiente el mosto con el vino que viene, ¿no? Es un fin de semana donde hay múltiples actividades y es un fin de semana estupendo. El aguinaldo de Reyes, la romería a la Virgen de la Molla o la Feria del Queso completan un calendario donde tradición, campo y cultura se entrelazan. Serrada es vino bajo tierra y arte al aire libre. Es queso curado con paciencia y fiestas que celebran lo que la tierra ofrece. Un pueblo que ha sabido conservar su identidad y proyectarla hacia el futuro. Serrada es el pueblo del vino y el queso. Somos como el hermano pequeño del vino, pero estamos ahí. Sí, la gente, de hecho, viene mucho a Serrada de toda la vida. O sea, es una excursión muy habitual venir a Serrada por vino y queso. Ha sido el motor económico de la zona por todos los oficios que requerían para la elaboración del vino, para llevar las viñas, para mantener las cubas. Entonces, fija población, estamos en denominación de origen, no nos podemos mover, y aparte las grandes inversiones que se han realizado, y eso ha impulsado el crecimiento de este municipio. El motor de los pueblos es la industria agroalimentaria. Entonces, que esa industria agroalimentaria, sea el vino, sea el queso, hayamos abierto nuestras puertas, permite que la gente de la capital o de cualquier sitio, porque no solo viene gente de Valladolid, viene gente de Madrid, del País Vasco, de tal, incluso extranjero. Entonces, que la gente que no conoce tanto los pueblos, pues al abrir las puertas las empresas agroalimentarias, las bodegas, la que sería en mi caso, pues permitimos que se venga mucho más al pueblo. Ya de paso, pues la gente pues le conoce, se da una vuelta por el pueblo y tal, y como te digo, pues pasa un buen rato, en mi caso, en la quesería. Pues que le van a acoger maravillosamente sus gentes, pero que aparte va a poder disfrutar de unos grandísimos vinos y muy buenos quesos, con lo cual el plan perfecto. En Serrada, Castilla se muestra creativa, trabajadora y orgullosa de su herencia. Yo recuerdo que en Villamarciel, la última vez que me arrimé por allí a matar unas codornices con Vicente Presa, nos llevamos un chasco fenomenal. Las codornices volaban en grupos de 8 o 10, a 100 metros de distancia, y se perdían entre las altas cañas. Antes de llegar el maíz, cuyo cultivo se ha desarrollado mucho por mor de las fábricas de piensos compuestos, las escasas vegas de los escasos y escuálidos ríos pincianos constituían unos cazaderos de codorniz pintiparados. Los regadíos de Villamarciel, sin ir más lejos, le permitían a uno colgar 12 pájaros en poco más de una hora. Villamarciel está a orillas del Duero, rodeado de pinares y tierras de cultivo. Un pueblo pequeño, pero con mucha historia alrededor del río. Después de nuestro paso por Serrada y saludando al ya visitado San Miguel del Pino, llegamos a Villamarciel. Estamos en un pueblo que siempre ha vivido del Duero, y como ya sabemos, todos los pueblos que viven conforme al Duero los hacen especiales. Descubrámoslo. Por ello, el río ha sido camino, trabajo y forma de vida. Y cuando uno empieza a mirar, descubre que por aquí han pasado romanos, ejércitos, agricultores, y todos han dejado su huella. Villamarciel es un pueblo que no tiene ayuntamiento, pertenecemos a esa entidad local menor, pertenecemos a Tordesillas desde por lo menos el siglo XIX, porque anteriormente sí que fue municipio independiente, pero bueno, es un pueblo que ha estado en una zona siempre de paso entre el río, entre luchas y batallas de musulmanes, cristianos y tal, y unas veces pertenecía a un noble, otras ha cambiado mucho. Ahora mismo, desde el año 1981, es entidad local menor de Tordesillas. Por esta zona había un vado natural del Duero, y eso hace más de 2000 años era muy importante. Por aquí pasaron las legiones romanas cuando lucharon contra los vaceos. Donde había un paso, había vigilancia, comercio y con el tiempo, un asentamiento.
Se cree que el nombre de Villamarciel puede venir de una antigua villa romana situada cerca de ese paso. No sería raro porque, además de agua, el lugar tiene tierras buenas para cultivar y un punto estratégico para cruzar el río. En la Edad Media ya aparece citado en documentos y desde entonces Villamarciel ha sido un pueblo ligado al campo y al Duero. El edificio más conocido del pueblo es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. La iglesia es más reciente, pero la torre es mucho más antigua, documentada ya en el siglo XIV. De hecho, la torre ha sobrevivido a riadas, incendios y derrumbes. Es lo más antiguo que queda en pie, y casi se ha convertido en un símbolo del pueblo. El interior de la iglesia es sencillo, pero aquí se entiende muy bien la historia de Villamarciel. El templo actual se construyó en 1905, después de varias reconstrucciones. A lo largo del tiempo la iglesia se cayó, se quemó, se volvió a levantar, como el propio pueblo. Durante la Guerra de la Independencia, los franceses llegaron a utilizarla como cuartel, así que este edificio no solo ha sido lugar de culto, también ha sido refugio, hospital improvisado y punto de reunión para los vecinos. Porque tampoco ha sido nunca rica, siempre ha sido una iglesia muy pobre. Entonces, desde el siglo XIII posiblemente ya fue la torre, pero luego se ha vuelto a reformar en el XVII. Y la nave se hundió en el siglo XVII. En 1904 se volvió a quemar. Se cree que los franceses también la dañaron porque aquí desapareció la gente del pueblo a principios del siglo XIX. Entonces la arreglaron en 1905. Hay una placa que indica los vecinos que participaron, eran pocos, tampoco eran muchos. Y luego en 1962 tuvieron que tirarla porque se hundía. Entonces, esta está hecha en 1964. La nave, la torre sí está conservada. Más que por su tamaño o su decoración, la iglesia de Villamarciel destaca por su historia. Es un edificio que resume lo que ha sido el pueblo: caídas, reconstrucciones y continuidad. Pero hay más cosas curiosas. Aquí hay una fuente medieval, antiguas salinas y un edificio construido en 1930 donde había máquinas para elevar el agua del Duero y llevarlo al campo. Puede parecer algo sin importancia, pero gracias a eso cambiaron los cultivos y la forma de trabajar la tierra. En Villamarciel todo tiene que ver con el agua, el río, las acequias y el regadío. El agua aquí siempre ha sido la riqueza del pueblo. Bueno, el Duero ha sido muy importante, aparte de históricamente por la historia de las batallas y demás. Aquí se cree que la batalla de Simancas en el siglo X, a principios, y pasó, ahí ganaron los cristianos, o sea que siempre ha sido así. Pero también tiene muchísima importancia por el canal de Tordesillas, que a principios del siglo XX hicieron un bombeo del agua y repartido por canales. Eso le ha dado una vida importante al pueblo, porque de tener solo cereal y huertas ha pasado a ser pues zona agrícola, pero de regadío importante, patata, remolacha, alfalfa, mucho cultivo de regadío que le ha dado riqueza. En estos campos se libró parte de la batalla de Simancas en el año 939, una batalla muy importante para la historia de Castilla. Esta zona fue frontera durante mucho tiempo, por lo que no fue un lugar tranquilo precisamente. Y hay una historia curiosa. Villamarciel fue vendido 2 veces, una en 1559 y otra en 1656. Los reyes necesitaban dinero y vendían pueblos para conseguirlo. Así que este pueblo literalmente se compró y se vendió. Romanos, reyes, soldados, mucha gente ha pasado por Villamarciel a lo largo de los siglos. Si subimos al pico Taragudillo se ve todo el paisaje, el Duero, los Pinares y la Vega. Hoy aquí se siembra maíz, remolacha, legumbres, alfalfa. Es una zona de regadío muy importante. Bueno, al que le guste el deporte, por ejemplo, hay sendas muy bonitas, caminos. Tenemos el pico Taragudillo, que se puede subir al otro lado de la carretera, que es lo más alto que tenemos aquí, esas cuestas. Y la senda del río. El río es todo ribera, todo árboles de ribera. Y bueno, la frescura que da y
De hecho, aquí baja la temperatura siempre un poquito más por el río, se nota. Y de visitar, quitando la iglesia, que estamos contentos con ella, pero que tampoco tiene un gran valor, sobre todo patrimonial. Efectivamente, pero bueno, y que somos acogedores. De momento tenemos un bar que también en verano se llena de gente, la terraza está muy animado. Miguel Delibes conocía bien esta zona y hablaba de Villamarciel como un buen lugar para la caza de la codorniz. Pues hay paloma, hay conejos, hay codorniz, muy poca, hay perdiz, muy poca, alguna liebre y últimamente estamos teniendo muchísima caza mayor, sobre todo cortos. Por el progreso que yo siempre digo que ha cambiado mucho las cosas, concentración parcelaria, mecanización del campo, otras nuevas puestas en regadío y el medio le ha cambiado muchísimo a la caza. De hecho, este coto, que era un coto buenísimo de caza menor, sobre todo de codorniz, hace 30, 40 años, 50 años, hoy hay muy poquitas codornices y me ha ido derivando la caza, sobre todo en el corto, que está en plena expansión, algo de jabalí también, pero la menor ha bajado muchísimo y la mayor ha subido en esa proporción aproximadamente. Somos 18 socios, el coto pertenece a la JAL, nosotros pagamos un dinero todos los años a la JAL y bueno, pues somos 18 socios, que hay pues escopeteros y galgueros. Y lo que intentamos es la poca caza que hay, sobre todo perdiz y liebre, que escasea mucho, pues casi somos más cuidadores que cazadores. Tengo la suerte que aquí en Villamarciel hay 4 o 5 cazadores de perdiz que últimamente no sé si matan alguna porque se molestan más en cuidarlas que en cazarlas. Pero más allá de la caza, lo que describe es este paisaje. Campo abierto, río, aves, caminos. Un paisaje muy reconocible para cualquiera que conozca Castilla. El Duero es el que hace posible todo esto. Sin el río, el pueblo no sería como es hoy. ¿Cómo crees que es de importante, don Miguel, tanto para el mundo cinegético como para los pueblos de, bueno, te iba a decir la provincia de Valladolid, pero bueno, para los pueblos de Castilla en general? Hombre, yo creo que es una persona que es Castilla, o sea, oírle hablar y sobre todo lo que ha escrito, vives los pueblos, ¿no? Y luego como cazador, pues son ejemplares. Cazadores de arriba abajo, o sea, respetando caza, disfrutando de la caza. Don Miguel siempre decía que los lances de caza, si no te acuerdas de todos, es que no estás haciendo algo bien, como diciendo, disfrutar en definitiva de lo que es la caza en sí. Las fiestas de Villamarciel se celebran en mayo por San Felipe y Santiago y en agosto por la Virgen de las Nieves. Como en muchos pueblos, son los días en los que más gente hay, cuando los que viven fuera vuelven y el pueblo cambia completamente. Hay verbenas, hay merienda popular y hay algo muy importante. La gente se vuelve a juntar. Porque en los pueblos las fiestas son eso, volver a verse. Aunque es un pueblo pequeño, Villamarciel tiene servicios, instalaciones y está bien comunicado con Valladolid y Tordesillas. La fiesta aquí se ponía, como en muchos pueblos de Castilla, el mayo, la víspera, el día último de abril. Los quintos eran los que iban a buscar el chopo, por ejemplo, en una ribera, en una chopera más alto, y la ponían en la plaza. Cuanto más alto, y luego había que subir a por las maromas, y bueno, cortaban las ramas, se ponían las enramadas a las novias o a las amigas, a las chicas. Pero ya en los 75 por ahí, empezamos a ir las chicas también a cortar el mayo. Lo poníamos en la plaza, se quitaba el último día de mayo, pero poco a poco ha ido... Luego se dejaba todo el mes y al final la plaza nos la pusieron de cemento y ya ha ido dejándose de poner. ¿Que se pueda retomar? No lo sé. Era la fiesta, luego también hacíamos la pedida de la rosquilla los últimos días, había bailes, había pues fiesta. La verdad que venían muchos pueblos de alrededor, mucha gente. Villamarciel ha vivido siempre mirando al Duero. El río ha traído romanos, ha regado campos, ha obligado a construir acequias y ha marcado la vida del pueblo. Todo aquí tiene que ver con el agua y la tierra. Y al final, Villamarciel es eso, un pueblo del Duero. Aquí la vida sigue y aquí seguimos pues disfrutando del pueblo, porque la verdad es que tiene unos caminos muy bonitos, tiene la vereda del río es muy bonita, pasa la senda del Duero
y vamos, que es un pueblo para disfrutarlo. Un lugar pequeño, pero con mucha historia a la orilla del río.